Para comenzar este mensaje, voy a orar a Dios y voy a pedir que Él me use en este momento. Señor Jesús, en este momento me coloco en tu presencia, Señor, y te pido que yo sea un canal de bendición, Señor. Úsame en este momento para grabar este video, Señor, y abre el corazón, la mente, los ojos de las personas que están escuchando, Señor, para que ellos sean libertados, Señor, y conozcan de tu palabra y de tu verdad, Señor, y vean que esto viene de ti, Señor, que eres tú el que está llamándolos, Señor. Te lo pido en tu santo y bendito nombre, y rompo toda cadena, Señor, y reprendo todo lo que se oponga a la predicación de tu palabra en este momento, en el nombre del Señor Jesús de Nazaret. Amén. Sentí grabar este video con la ayuda del Señor Jesús y colocarlo en YouTube para que muchas personas puedan mirarlo y a la vez poderlo compartir. El título que le voy a dar a este mensaje es Sígueme. Voy a leer en el Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículo 1 en adelante. Dice, Jesús y Zaqueo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol de sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devolveré cuadruplicado. Entonces Jesús dijo, Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él es también hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Voy a leer a continuación en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 5, del versículo 27 en adelante. Tiene por título Llamamiento de Leví, o sea, de Mateo. Después de estas cosas salió y vio un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, o sea, de los impuestos, y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo un banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban en la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué comen y beben con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, en los dos primeros pasajes que leí, el primero en San Lucas, capítulo 19, y este segundo pasaje en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 5, versículo 27 en adelante, el llamamiento de Leví o de Mateo, encontramos que tienen en común esta parte, la parte final. En el Evangelio según San Lucas, el capítulo 19, la parte final dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en el Evangelio según San Lucas, capítulo 5, desde el versículo 30, dice, respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Bueno, entonces ahí miramos que Jesús, nuestro Señor, vino a este mundo a dar su vida por nosotros los pecadores. ¿Quiénes están dentro de los pecadores? ¿Quiénes entramos dentro de los pecadores? Allí entramos todas las personas. Absolutamente toda la raza humana entramos allí. Ahora vamos a leer en el Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículo 12. Dice Jesús sana a un leproso. Sucedió que, estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. La lepra es tipo o representación del pecado. Nuestro Señor Jesús siempre está listo para perdonarnos, porque Él dio su vida en la cruz del Calvario por todos nuestros pecados. Este pasaje es muy bonito porque Él le rogó que lo sanara y le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús nunca se negó. Y Jesús le dijo, teniendo la mano sobre él, le tocó diciendo, quiero, sé limpio.
Y al instante, en ese mismo instante, la lepra se fue de él. La lepra es el tipo de pecado. Entonces Jesús vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Toda la raza humana se ha perdido, absolutamente todos los seres humanos estábamos muertos en delitos y en pecados, absolutamente todos los seres humanos. Lo que pasa es que a veces no se reconoce que somos pecadores, pecamos mucho, todos los días, a cada momento, en lo que pensamos, en lo que decimos, en lo que hacemos y en lo que dejamos de hacer. Vamos a pasar una mirada, vamos a revisar los 10 mandamientos como están acá en la Biblia. Ustedes los pueden leer en sus Biblias, en cualquier versión de la Biblia, versión quiere decir traducción, pueden leerlos en cualquier versión para que miremos en qué hemos fallado. Todos hemos fallado, absolutamente todos. Aquí ninguno estamos libres de pecado porque somos humanos, todos hemos pecado. Desde que Adán y Eva desobedecieron a Dios, vino el pecado al mundo y entró a la raza humana. Y el ser humano ya fue un ser caído en condenación. Desde que Adán y Eva desobedecieron, desde allí entró el pecado al mundo. Pero desde allí también Dios nos dio la promesa del Salvador, del Mesías, que iba a redimir la raza humana, toda la raza humana. Y eso es lo que se está cumpliendo ya en esta época, la redención que hizo nuestro Señor Jesús por todos nosotros. Vamos a pasar una mirada por los 10 mandamientos y vamos a analizar uno por uno para mirar que realmente todos los seres humanos hemos cometido pecados y estamos pecando y nos encontramos pecando. Todos los seres humanos, absolutamente todos. Los 10 mandamientos los encontramos en Éxodo, el capítulo 20. Y también se repiten los 10 mandamientos en Deuteronomio, capítulo 5. Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia, para que lo recuerden. 5 dedos de la mano, el quinto libro de la Biblia y el quinto capítulo. Entonces vamos a leerlos en Deuteronomio, capítulo 5. Miremos cómo realmente dicen los 10 mandamientos de acuerdo a la Biblia. Los 10 mandamientos. Dice, llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel, los estatutos y decretos que yo os pronuncio hoy en vuestros oídos, aprenderlos y guardarlos para ponerlos por obra. Jehová, nuestro Dios, hizo pacto con nosotros en Horeb, o sea, en el monte Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros todos los que estamos aquí hoy vivos. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros, para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego, y no subisteis al monte. Dijo, yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Aquí comienzan los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Bueno, lo primero que aquí hay que entender es que hay un solo Dios. Solo hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Como lo dice la Biblia en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 2, el versículo 5, que dice de esta manera. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay un solo Dios, solamente un solo Dios. Y solamente hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, o sea, el verbo hecho carne, Jesucristo. Jesucristo es el verbo es Dios, hecho carne, manifestado en carne. Llamado como el Hijo de Dios, Jesucristo es Dios. Y Él tomó un cuerpo de carne, tomó semejanza de hombre, tomó un cuerpo de carne y vino, se humilló, padeció, sufrió la muerte en la cruz para redimirnos, para salvarnos del pecado. Todos los pecados que debíamos pagar nosotros, los pagó Él en lugar de nosotros. Los que debíamos estar en esa cruz éramos todos nosotros, todos los seres humanos. Y Él tomó ese lugar y nos reemplazó en lugar nuestro. Y por eso nosotros somos redimidos, somos salvados, porque Él pagó por nuestros pecados. La Biblia dice, la paga del pecado es la muerte. Entonces, eso se tenía que cumplir. Entonces Jesús pagó con su vida por nuestra salvación. Entonces aquí, en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 5, bien claro nos dice que hay un solo Dios y que hay un solo mediador o intermediario entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. El que murió en la cruz de Calvario solamente fue Jesucristo, nadie más, solo Jesús, nadie más. Entonces, Él es el único Salvador y solamente Él hizo el puente entre Dios y los hombres a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Nadie más puede interceder por nosotros, absolutamente nadie más. Y solamente hay un solo Dios. Cuando los seres humanos adoramos a otros dioses, que serían falsos dioses, estamos haciendo un pecado grave que es la idolatría. Y la idolatría es un pecado grave que se compara como en un matrimonio con el adulterio, con la infidelidad. Entonces, si nosotros adoramos a otro Dios, estamos traicionando
al único Dios y al único Dios verdadero. En un matrimonio, lo más grave que puede ocurrir sería el adulterio. Sería lo más grave que puede ocurrir en un matrimonio para dañar el matrimonio. El adulterio se compara con la idolatría también se compara con el adulterio, en la relación del hombre con Dios. O sea, cuando nosotros adoramos a otros dioses que son falsos, porque solo hay un solo Dios, estamos cometiendo adulterio. Y generalmente esos otros dioses a los que se adoran no son más que demonios. El demonio siempre quiso recibir la adoración. Satanás quiso recibir la adoración. Por eso le dijo a Jesús en una de las tentaciones que si postrado lo adorara al demonio, entonces le daría todos los reinos de la tierra. Porque eso es lo que él busca. Y el demonio ha engañado a la gente y hace que la gente inconscientemente adore a dioses falsos para que cometa idolatría. Y esos dioses falsos son demonios. Si seguimos mirando los mandamientos, entonces dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Primero, pues porque solo hay un Dios, un solo creador. Y segundo, esos dioses falsos son engaño y solo hay un solo Dios. Y esos dioses falsos, en el fondo, son demonios. No te harás escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, de los que aman y guardan mis mandamientos. O sea, allí se dice que no hay que hacer imágenes, ni que hay que postrarse y adorar a esas imágenes. La idolatría, pues, no solamente se refiere a imágenes, también tenemos ídolos como el dinero, los amigos, confiamos en nuestras propias fuerzas. Esos también son dioses, también son ídolos, el dinero sobre todo. Pero no solamente eso es idolatría, también es idolatría cuando se adora a otros dioses y se hace imágenes y la gente se arrodilla delante de ellas y las adora. No se entiende que se está haciendo idolatría, que se está adorando a falsos dioses y no al Dios verdadero, el que hizo los cielos y la tierra y a nuestro Creador. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Eso se refiere a que muchas personas juran en el nombre de Dios o colocan a Dios por testigo de algo que hicieron para que otra persona crea que está hablando la verdad. Colocan a Dios por testigo. Y nosotros no debemos nunca colocar a Dios por testigo, eso por un lado, y mucho menos para algo que sea una mentira, porque Dios existe, Dios es real, y Dios no va a permitir que jueguen con él. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios ha mandado. Dios, cuando hizo el mundo, cuando hizo la naturaleza, el universo, lo hizo en 6 días, y el séptimo descansó y lo santificó. Dios santificó el séptimo día, que es el sábado. El propio día, el séptimo día corresponde al sábado. Fue santificado por Dios. Y Dios quería que el hombre ese sábado descansara. Todo el pueblo de Israel descansara. Y que ese día se dedicara a buscar de Dios, a estar en conexión con Dios, a orar, a ayunar. Eso era el plan de Dios. Por un lado, permitir que el hombre descanse y por otro lado, que se conecte con Dios. Ese era el plan de Dios. Pero pues el hombre desobedeció. Ya con Cristo, que se cumplió toda la ley, entonces ahora Cristo, Jesús, es nuestro reposo. Pero sin embargo, guardar el sábado está en los mandamientos. Generalmente en el mundo, ¿qué se hace? No se dedica tiempo a veces a Dios, ni siquiera a la familia, mucho menos a Dios. O sea, los seres humanos nos hemos desconectado bastante de Dios. Ahora nuestro reposo es Cristo, pero podemos comunicarnos y buscar distintos momentos en cualquier día para orar, para ayunar, para estar con Dios, pero debemos hacerlo. Pero hay muchas personas que no guardan ni siquiera un momento para Dios. Y cumpliría esta parte. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día de reposo. A Jehová tu Dios ninguna obra harás, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. Por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardarás el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días, para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces aquí nos dice que hay que honrar a nuestro padre y a nuestra madre. ¿Cómo? Respetándolos. ¿Cómo? Cuando no infringiendo los demás mandamientos, porque
Por decir algo, si yo miento, estoy deshonrando a mi padre. Si yo robo, deshonro a mi padre, a mi madre. Honrar al padre y a la madre, porque a través de ellos Dios nos dio la vida. Este mandamiento es un mandamiento con promesa. O sea, los hijos que son obedientes y que respetan a sus padres, Dios les promete una larga vida. No matarás. O sea, nadie tiene el derecho de quitar la vida a otro ser humano. Tal vez uno de los pecados más graves que hacemos o que hace la humanidad es el aborto, porque el aborto es quitarle la vida a un ser humano indefenso. O sea, si quitarle la vida a un niño es grave, pues quitarle a una persona que todavía no nace es mucho más grave. El ser humano es ser humano desde que el momento en que es concebido. No cometerás adulterio. El adulterio es tener relaciones sexuales estando casado con otra persona. No hurtarás, o sea, no robar. No dirás falsos testimonios contra tu prójimo, o sea, mentir diciendo cosas que otra persona no hizo. Testificar mal, con mentira. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Bueno, esos son los 10 mandamientos. Jesús lo resumió en amar a Dios y amar al prójimo. Oye, oh Jehová Israel, tu Dios, uno es. Y amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Y a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, y quiero también pasar vamos a leer este texto, en primera carta del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, a los Corintios, en el capítulo 6, del versículo 9 en adelante. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios. Los fornicarios son las personas que tienen relaciones sexuales sin casarse. Actualmente, la mayoría de las parejas de los jóvenes se reúnen sin casarse, ni siquiera por lo civil. Se juntan, tienen relaciones y forman algo que ellos llaman familia, o algo que se le llama familia, pero que realmente no está cumpliendo con la palabra de Dios. Para ser una familia, pues debe casarse. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, o sea, los que tienen relaciones estando casados, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. O sea, el homosexualismo es pecado. Cuando un hombre siente atracción por otro hombre o una mujer siente atracción por otra mujer, son cadenas de espíritus, de demonios. Realmente eso es lo que ocurre. Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esto que leí solamente es para mostrar que ningún ser humano estamos a cuentas o a paz con Dios. Si llega el momento de nuestra muerte ahora, a menos que hayamos creído y aceptado el sacrificio que hizo Cristo allá en la cruz del Calvario para pagar por nuestros pecados, nos condenaríamos. O sea, ningún ser humano por los mandamientos, por cumplir los 10 mandamientos, sería salvo, ninguno. ¿Por qué? Porque no podemos cumplir los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque somos humanos. O sea, los 10 mandamientos están ahí, realmente no los vamos a poder cumplir. Pero los 10 mandamientos están allí para mostrar la ley, están allí para mostrarnos que nosotros no podemos cumplir esos 10 mandamientos, para mostrarnos que solamente hay uno que sí los pudo cumplir y que Él pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario, que fue nuestro Señor Jesús. Y en eso consiste la salvación. O sea, nosotros no nos vamos a salvar por cumplir la ley, no nos vamos a salvar por cumplir los mandamientos. No podemos, ningún hombre puede, no se puede. Nos vamos a salvar por el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario para redimirnos por nuestros pecados. Nos vamos a salvar solamente por haber creído en el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, como yo soy pecador, o sea, yo debí estar allá clavado en la cruz del Calvario. O sea, yo tenía que pagar con mi vida la muerte. Pero no solamente la muerte física, que eso es grave, sino algo más grave todavía, sino la muerte, la condenación del alma. La muerte física solamente es el reflejo de algo más grande, que es la condenación del alma. Entonces yo sería condenado. ¿Por qué? Porque pequé y porque la paga del pecado es la muerte, y no solamente la muerte física, sino la condenación eterna. Entonces el único que podía pagar por mis pecados era alguien primero limpio, que era Cristo. Entonces Él pagó por mis pecados en la cruz del Calvario. Y yo ya creo en Él, y creo en el sacrificio que Él hizo, y creo que Él es el Mesías, que Él es el Hijo de Dios, y el mismo Dios manifestado en carne, el Verbo manifestado en carne. Y entonces Él se hizo carne
y vino a este mundo para dar su vida por mí y por muchos. Y entonces, como yo creo en esto, entonces yo soy salvo por haber creído en el sacrificio de Cristo. Y por haber creído en el sacrificio de Cristo, entonces yo lo he recibido en mi corazón y mi vida ha cambiado. Y como mi vida ha cambiado, entonces yo ya soy diferente a como era antes. Entonces yo ya no quiero mentir, ya no quiero robar, ya no quiero insultar, ya no quiero engañar, ya no quiero cometer adulterio, no quiero hacer nada fuera de lo que Dios quiere. Y todo lo que Dios quiere es bueno, porque quiere que seamos honrados, que tengamos una sola esposa, o sea, quiere lo mejor para nosotros, y eso es bueno. Pero a nosotros nos cuesta cumplir eso, los 10 mandamientos. Entonces, la diferencia entre un pecador y un cristiano es que el pecador comete pecado, sabe que está mal, pero lo sigue cometiendo. En cambio, el cristiano, digamos, cometemos pecados ya sin querer y no se nos vuelve una costumbre. Cada vez que cometemos un pecado, cada vez que pecamos, nos arrollamos, le pedimos perdón al Señor y sabemos que nos lava con su sangre, que derramó en la cruz de Calvario, y nos sentimos perdonados y seguimos adelante. Y cada día estamos a paz con Dios, con el Señor Jesús. Cada día estamos lavados por la sangre de Cristo. Y cuando nosotros oramos, podemos dirigirnos tranquilamente hacia Dios, lavados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios va a escuchar nuestra oración. Y a nosotros se nos llama justos en la Biblia, pero no porque no pequemos, sino porque hemos sido justificados en la fe, por haber creído en el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Y porque el haber creído en Cristo y el haberlo seguido y el haber entablado una relación con Él y tener una comunión con Él, hace que nuestro corazón, que era de piedra, se volvió un corazón de carne. Y nosotros ya tratamos de que la carne muera y damos parte más al espíritu. Sembramos para el espíritu y no para la carne. Nosotros vamos teniendo un cambio y entonces ya nosotros no queremos pecar. Y si de pronto cometemos algún pecado, mentimos o algo porque humanamente lo hicimos sin quererlo hacer, es diferente a una persona que lo hace constantemente y que a veces ni siquiera siente que está haciendo algo malo. Es diferente, es muy diferente. Eso es experimentar ya lo que es la salvación. O sea, nosotros no nos emborrachamos, no porque estamos obligados a no emborracharnos, sino porque ya lo sentimos acá en el corazón. Ya no podemos mentir, o sea, ya no somos capaces de engañar, nos duele engañar a alguien. Entonces hay un cambio en nosotros y es lo que se busca. Entonces yo quería hacer este mensaje de esta manera, con la ayuda de Dios, quería mostrar que nosotros, todos los seres humanos, estamos cometiendo pecados a diario, pero que si nosotros nos morimos en este momento, pues nos condenamos. Nos condenamos porque la ley, los 10 mandamientos, nos condenan. Porque la Biblia dice, por ejemplo, dice que los fornicarios no entrarán en el reino de los cielos. Y si yo tengo una pareja, por ejemplo, y no me he casado, pues yo no entro en el reino de los cielos porque soy fornicario, estoy fornicando. A eso es que entonces no puedo entrar así. Pero si yo reconozco que Cristo pagó por mis pecados, entonces yo tengo que hacer una cosa. Tengo que entender, comprender en mi corazón, más que todo, no tanto en la mente, sino en mi corazón, que yo estoy ofendiendo a Dios y que estoy yéndome en contra de los mandamientos y en contra hasta de mí mismo y que entonces estoy haciendo mal. Y si yo quiero seguir a Dios, le pido al Señor que entre en mi corazón y que cambie mi corazón, pero yo tengo que arrepentirme de lo que estoy haciendo mal. Arrepentirme es como darme la vuelta y coger otro camino, coger el camino contrario. O sea, en el ejemplo que estoy colocando de la fornicación, sería ya dejar de fornicar. Entonces yo ahí tendría que tomar una decisión para seguir a Cristo. O me caso y legalizo mi relación con la mujer con la que estoy fornicando, o me separo y ya dejo de fornicar. O sea, o dejo a la mujer con la que estoy fornicando o me caso con ella, una de dos. Pero ya no voy a seguir fornicando, porque así no es. Así no es el verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento es dejar, con la ayuda de Dios, lo malo que estoy haciendo. Hay muchas personas que tienen vicios, por ejemplo, el alcoholismo o la drogadicción, y casi todos los vicios son cadenas. Es que hay una fuerza espiritual, o sea, hay cadenas, hay demonios, digamos. Demonios actuando sobre una persona, cadenas que hacen que la persona pues tenga ese vicio. Y entonces es difícil dejar un vicio con la voluntad humana, o sea, con nuestra propia voluntad, porque son cadenas espirituales que no las vemos. Pero el único que puede cortar esas cadenas, romperlas, es nuestro Señor Jesús.
Y entonces la Biblia dice, si el Hijo os libertare, o sea, Jesús, seréis verdaderamente libres. Entonces, cuando Jesús rompe esas cadenas, entonces la persona ya puede dejar el vicio, porque ya dice, yo ya no quiero seguir tomando y ya deja, pero ya tiene como esa libertad y esa fuerza, ya no voluntad propia, sino una ayuda de Dios para dejar ese vicio. El demonio engaña a la gente y a través de los engaños los ha llevado a vicios y a cadenas. Y así está el mundo engañado. O sea, el mundo totalmente está engañado. Le llaman malo a lo que es bueno y le llaman bueno a lo que es malo. O sea, está totalmente engañado. Totalmente engañado. Por ejemplo, aquí en Colombia se aprueba el aborto o se permite el aborto en tres situaciones. Por ejemplo, cuando la mujer es violada, o cuando el niño va a nacer con deformaciones, o cuando está en peligro la vida de la madre y la vida del niño, o ambas. En esos tres casos, aquí se permite el aborto, por ejemplo, aquí en Colombia. Pero eso está requete mal. ¿Por qué? Porque nadie tiene derecho a quitar la vida a nadie. Es uno de los 10 mandamientos. Está en contra de los 10 mandamientos. Por muchos derechos humanos que la gente diga, está en contra de la Biblia. Y los derechos humanos no deberían estar en contra de la Biblia, pero en contra de los 10 mandamientos. Pero algunos sí lo están. Entonces, por ejemplo, si una mujer es violada, pues si no lo quiere tener, pues que lo tenga y lo regale. Por ejemplo, ¿cuántos padres que quieren tener un hijo adoptado? O si el niño nace con malformaciones, uno no es dueño de eso. Dios puede obrar un milagro allí. Y si la vida de la madre está en peligro, entonces mejor es dejar eso en las manos de Dios, ni siquiera en las manos de un médico. Que Dios decida. Debería ser eso. Así deberíamos obrar. Y seguro que Dios es totalmente misericordioso, justo y bueno, y se van a salvar ambas vidas. Eso es lo más seguro que va a pasar. Solamente toca confiar y tener fe en Dios. Bueno, eso para mostrar que los seres humanos estamos constantemente pecando. Y entonces el único que nos puede dar la vida eterna y salvarnos es Cristo. Nadie más. Porque Él pagó por los pecados en la cruz del Calvario. Nadie más. No quiero nombrar santos ni nada de eso. Pero nadie más puede hacerlo. Solamente Cristo. Nadie más. Cristo pagó por los pecados en la cruz del Calvario. Nadie más. Solo Él puede. Entonces solamente en Él tenemos que creer y a Él tenemos que seguir. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, en el versículo 12, la palabra del Señor dice de la siguiente manera. Jesús, la luz del mundo, por título. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. O sea, Jesús es el camino, es la verdad, es la vida. Jesús es la luz del mundo. Los que seguimos a Jesús no andamos en tinieblas, no andaremos en tinieblas. También quiero leerles este pasaje de la Biblia. En el Evangelio según San Mateo, el capítulo 6, el versículo 24. Tiene por título este versículo, Dios y las riquezas. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y las riquezas. Este versículo me parece importante leerlo aquí, porque muchas veces nosotros, los seres humanos, confiamos en otras cosas en lugar de Dios. Confiamos a veces más en un doctor que en Dios, o sea, en un médico, o más en una medicina que en Dios, o más en nuestra mente o en nuestras propias fuerzas que en Dios, o más en un amigo que en Dios. Y la mayoría de las personas a veces confiamos más en el dinero que en Dios. Y eso no debe ser así, sino Dios está por encima de todo. Que nuestra fe esté primero en Dios, luego lo demás. Lo demás vendría siendo ya un medio, pero nuestra fe debe estar en Dios. Bueno, voy a leer otro texto de la Biblia en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 13. La puerta estrecha. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El camino es Cristo. El mundo camina en una dirección, y los cristianos caminan generalmente en otra dirección. Porque el mundo sigue los deleites de la carne, y no busca lo espiritual, sino más lo material. En cambio, los cristianos seguimos más lo espiritual y no tanto lo material. Y voy a leer el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 1 en adelante. Bueno, dice la palabra del Señor. La mujer adúltera. Y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana vino al templo y subió todo el pueblo con él. Y sentado él les enseñaba.
Entonces los escribas y fariseos le trajeron una mujer sorprendida en el adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto lo decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, que sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. En el pasaje que leímos sobre la mujer adúltera, ahí miramos que Cristo nunca desecha a nadie, que Cristo siempre perdona. Pero en la parte final le dice: Ni yo te condeno, ve y no peques más. O sea, Jesús dice, como decir, cambie de vida, arrepiéntase. O sea, ya no sigan lo mismo, porque va a haber un momento en donde la persona va a morir. Va a haber un momento en donde va a estar cara a cara con Dios. Y nuestras obras en este mundo van a indicar que somos pecadores. Así seamos creyentes, así seamos cristianos, somos pecadores. Y las personas que no son cristianas también son pecadores. Entonces estaríamos condenados. Pero los cristianos que hemos recibido la sangre de Cristo, que hemos creído en su sacrificio, ya no recibimos condenación. En cambio, las personas que no recibieron a Cristo, sí reciben condenación. Porque esto se resume así. La condenación consiste en que la luz vino al mundo y el hombre prefirió más las tinieblas que la luz. La condenación viene por no aceptar a Cristo, por rechazar a Cristo. Y aquí no hay tres opciones, solamente hay dos. Porque muchas personas pueden decir: yo rechazo a Cristo, o yo rechazo al mundo, o yo no rechazo a nadie. No, aquí solamente va a haber dos opciones. Cuando estemos cara a cara frente al Señor, solo hay dos opciones. O aceptó o rechazó a Cristo, no más, no hay de otro. Si usted no lo acepta, lo está rechazando. Así de sencillo. Y el que rechaza a Cristo recibe la condenación. Y por eso nosotros predicamos, le pedimos a Dios, intercedemos a Dios por los demás, no solo por nosotros. Quisiéramos que nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros conocidos, nuestros estudiantes, nuestros padres, todo el mundo se salve, incluso las personas que nos traten mal. Pero para que las personas se salven deben haber algunas condiciones. La más grande ya está. Dios dio su vida en la cruz del Calvario. Jesús dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros. Ya está lo más grande, lo más importante ya está. Ya falta es la decisión. Y falta es que esas cadenas sean rotas y que el Evangelio sea predicado y que nosotros pidamos al Señor que se rompan esas cadenas que impiden que la gente mire, oiga y abra su corazón. Para que una vez que estén libres, tomen su propia decisión. Si siguen al Señor o no lo siguen. Y a través de este mensaje, Dios está obrando y Dios está haciendo un llamado a todas las personas. Yo quisiera poder tener tiempo y poder predicar y poder ser usado por Dios y que muchas personas llegaran al arrepentimiento y salvaran su alma. La vida realmente no importa, sino el alma, que se salvara el alma. Yo quisiera, pero eso depende de varias cosas. Primero, Dios ya lo hizo todo. O sea, lo que tenía que hacer Dios ya está hecho, allá en la cruz del Calvario. O sea, Dios tomó un cuerpo humano, vino, se humilló hasta lo sumo, pagó por los pecados en la cruz del Calvario, nos libertó, nos hizo libres, nos sanó y nos redimió, nos salvó. Pero si nosotros creemos en Él y en el sacrificio que Él hizo. O sea, de parte de Él está hecho todo, todo está hecho. Lo que no hace Dios es irse en contra del libre albedrío o de la libertad que tenemos cada ser humano de tomar nuestras propias decisiones. Eso no hace Dios. Entonces está en usted y en mí en decir, ¿sigo a Cristo o no sigo a Cristo? O sea, ¿recibo el sacrificio de Cristo o no lo recibo? ¿Creo o no creo? Está en mí, ya no está en Dios. Dios lo hizo todo. El Señor Jesús lo hizo todo allá en la cruz del Calvario. Y aún así, ahora sigue obrando, porque en todo el mundo se está predicando el Evangelio y Dios está llamando al arrepentimiento, como ahorita. Ahorita Dios dice, sígueme. Y aquí leímos cuando llamó a Mateo,
Le dijo, sígueme. Y Mateo dice, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Qué bonito ser como Mateo, o sea, dejarlo todo y seguirlo. Qué bonito ser así. Pero está en la libertad de cada ser humano. Pero hay otro ser, el demonio, que él a través de engaños, a través de miedo y a través de cadenas, engaña a la gente y él sí la lleva a la perdición. Y a través de tentaciones sí la lleva a la perdición. Y la gente ciega. Entonces nosotros como cristianos lo que hacemos es orar y pedirle al Señor que rompa esas cadenas de vicio, que abra los ojos, que abra el oído, que abra el corazón, el entendimiento del ser humano, para que él entienda que existe ese mundo espiritual y que ya mire que está engañado y que sea libre para que él tome su propia decisión. Está en las manos del hombre en seguir al Señor o en rechazarlo. La condenación consiste en que la luz vino al mundo, la luz es Cristo, y el hombre prefirió más las tinieblas que la luz. Es un momento de tomar una decisión y no hay tiempo, créanme, no hay tiempo. No sabemos el día en que vamos a morir. Mañana, pasado mañana, hoy. No sabemos el día que vamos a morir. Pero si morimos en pecado nos condenamos. En cambio, si entregamos nuestra vida a Cristo y cambiamos y de verdad creemos en Él, creer en Él significa ser obediente y rechazar el pecado. Eso es cambiar, un verdadero arrepentimiento. Si recibimos al Señor Jesús en nuestro corazón y de verdad queremos caminar con Él, entonces seremos salvos. Y entonces si morimos, ya no nos condenamos, porque nosotros creímos que alguien pagó por nuestros pecados en la cruz. Estamos lavados con la sangre de Cristo. Y por eso nosotros ya somos salvos, somos redimidos. Porque si toda la raza humana cayó por el pecado de un solo hombre, que es Adán, asimismo, toda la raza humana puede ser salva por la obediencia, el sacrificio de un solo hombre perfecto, que no solamente era el Hijo de Dios, sino el mismo verbo de Dios hecho hombre, el mismo Dios hecho hombre. Todos podemos ser salvos. O sea, tenemos esta oportunidad. Está en nosotros en recibirla. Entonces yo quiero hacer una oración y los que quieran, háganla, porque yo también hice esa oración parecida, una oración parecida a la que voy a hacer, y en el momento en que la hice, mi vida cambió y fui cristiano. Llegó Cristo a mi corazón. Señor Jesús, yo reconozco que tú eres Dios, que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres el Mesías, que tú has venido a este mundo en carne para dar tu vida en la cruz del Calvario por mis pecados. Señor, yo te pido perdón por todos los pecados que he cometido en el pasado y que sigo cometiendo. Te pido perdón por todos mis pecados, Señor, y acepto el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario para redimir mi alma, para salvarme. Lávame con tu bendita sangre, Señor. Te acepto y te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Toma el control de mi vida desde este mismo momento, Señor. Toda mi voluntad la coloco en tus manos, Señor. Ya no quiero que mi vida se haga mi voluntad, sino lo que tú quieras para mí. Porque ahora tú eres mi Señor y mi Salvador, mi Redentor, mi Sanador, mi Libertador. Señor Jesús, rompe toda cadena de vicios. Libértame, Señor Jesús. Si estoy enfermo, sáname, Señor Jesús. Guíame todos los días, entra en mi corazón. Derrama de tu Espíritu Santo en mí, Señor Jesús de Nazaret. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor, y no permitas que me aparte de ti jamás, Señor. En el nombre bendito del Señor Jesús de Nazaret. Amén. Gracias, Señor Jesús, por este momento, Señor, y por permitirme predicar su palabra, Señor. Que esta palabra, Señor, quede grabada en el corazón de las personas que lo escucharon. En el nombre del Señor Jesús de Nazaret. Amén y amén.